Semiaren eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin. Comencemos pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que concedes a los justos el premio de sus méritos y a los pecadores por la penitencia les perdonas sus pecados. Ten piedad de nosotros, para que la humilde confesión de nuestras culpas nos obtenga tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado. Te he defendido y constituido alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos: salid. A los que están en tinieblas, venid a la luz. Aun por los caminos pasarán, tendrán praderas en todas las dunas. No pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos, y mis senderos se nivelarán. Miradlos venir de lejos, miradlos del norte y del poniente, y los otros de la tierra de Sion. Exulta, cielo, alégrate, tierra, romped a cantar, montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sión decía: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que quiere hacer el Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo
y le mostrará obras mayores que esta, para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán, porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar un fragmento del Evangelio de Juan. En concreto, digamos que una de las características que podemos encontrar en Juan, además de ser un evangelio que sigue un esquema distinto a los otros tres, distinto no quiere decir contrario, pero digamos que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, a los que se llaman sinópticos, siguen un esquema muy parecido. Sin embargo, cada uno con sus particularidades, evidentemente cada uno tenía su forma también de escribir las cosas que le parecían más reseñables, etc. Pero San Juan, sin embargo, es un evangelio que es bastante distinto y, en concreto, se ve que tiene mucho interés en poner una serie de discursos de Jesús, además de los hechos que también aparecen hechos. En concreto, en el Evangelio de San Juan aparecen 7 milagros, 7 signos que llama él, que va haciendo Jesús a lo largo de su vida pública. Pero en concreto le da mucha importancia a estos discursos, vamos a decir así, más teológicos de Jesús, que sin duda podemos pensar que aquellas gentes que le oían quedaban un poco sorprendidos por esta manera a veces medio crítica, medio secreta que tenía Jesús de hablar, ese secreto mesiánico, esa forma de decir las cosas, a veces en parábolas, a veces con figuras, a veces de una forma que les costaba mucho entender, pero que seguramente, precisamente porque les costaba entender, memorizaban o guardaban en la memoria de una forma mucho más eficaz. Normalmente cuando algo nos llama la atención, porque nos cuesta, es cuando se nos queda en la memoria algo que ya está hecho o que es facilísimo de entender, es mucho más fácil que lo olvidemos. Y en el Evangelio de hoy nos ha dicho tantas cosas que tendríamos que hacer casi un ciclo de conferencias si quisiéramos explicar cada una de ellas. Por eso solamente me quedaré en 2 pequeñas ideas de este Evangelio de hoy. La primera es, como nos aparece en tantas ocasiones, dice los judíos. Cuando dice los judíos no se refiere evidentemente a todos los judíos, sino en aquel momento aquellos cabecillas, aquellos más importantes, sobre todo de los fariseos, de los escribas, que tampoco eran ni siquiera todos los fariseos, ni todos los escribas, pero sí aquellos que influían más, que estaban muy en contra de Jesús. Y además, digamos, la excusa del sábado, de que quebrantaba el sábado, era una excusa que, sin duda, no era muy fuerte popularmente, porque cuando la gente veía que Jesús había curado a una persona, un paralítico, una persona que tenía lepra, una persona que no podía ver, una persona que incluso resucitaba un muerto, a la gente decirles que era malo porque lo había hecho el sábado en lugar de haberlo hecho el viernes o el miércoles, sin duda no tenía una gran fuerza. Sin embargo, este tema era un tema mucho más serio, que Jesús llamaba Padre a Dios. Incluso en la oración fundamental para nosotros cristianos, le llama Padre, pero como un hijo pequeño le llama a su padre, con ese tono cariñoso, Abba, en arameo.
Y por eso se dan cuenta que Jesús le llama Padre a Dios, haciéndose igual a Dios, que precisamente será en el Sanedrín cuando le condenan a muerte aquello que le echan en cara a Jesús, porque tú, siendo hombre, te haces como Dios. Eso es precisamente, pero también tenemos que ver que era una de las partes esenciales de lo que Jesús había venido a decirnos. No era solamente un mensajero, no era solamente un personaje inteligente, un personaje, vamos a decir, bendecido por Dios, sino que era el mismo Dios que se había hecho hombre para salvarnos. Y por eso esa parte fundamental nos damos cuenta que incluso sus enemigos lo estaban entendiendo, pero precisamente lo utilizaban como excusa para atacar, para ir en contra de él. Y la segunda cosa que quisiera decir es como Jesús nos habla también de la resurrección de los muertos, una idea que también en aquel momento era discutida en el pueblo de Israel, entre fariseos, saduceos, etc. Jesús lo deja muy claro, nos habla clarísimamente de la resurrección, nos habla clarísimamente de la vida eterna, tanto es así que es una parte esencial de su enseñanza. También es esencial todo aquello que nos dice para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida terrena. Estaríamos dejando sin sentido si quitásemos una de las dos partes al mensaje de Jesús, sino que nos damos cuenta que hay una coherencia grandísima, un gran bien para el ser humano en la vida diaria, pero también hablándonos de la vida eterna y de la resurrección de los muertos. Le pedimos a Jesús que en este camino cuaresmal, y concretamente que estamos estos días escuchando el Evangelio de San Juan, nos ilumine y esa palabra suya nos dé vida, nos dé luz, nos dé alimento. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todas las personas que están sufriendo, especialmente los lugares que están pasando peor en este tiempo de pandemia, con problemas de salud, problemas económicos, problemas de soledad, etc., para que Dios les dé fuerza, para que encuentren ayuda en los hermanos. Roguemos al Señor. Vamos a pedir por todos aquellos que están enfermos, para que Dios les dé fuerza, les dé salud. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la eficacia de este sacrificio borre nuestra condición antigua con la misericordia y nos haga crecer en la novedad de la salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú que por el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Señor.
la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María José y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jargoiko alguztidun hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, amen. Salbatzaileak, agindu eta erakutsi jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y sin daros la mano, ofreceros mutuamente la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados para hacer
Oremos. Después de recibir los dones del cielo, te pedimos, Señor, que no sean motivo de juicio para nosotros, pues los instituiste como medicina para los fieles, por Cristo nuestro Señor. Amén. Haude zuekin, berengaza izatela jainko guztiadunak aitak eta semiak eta Espiritu Santuak. Amén. Gazte jaunaren bakean.